Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, expresión del doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte, en la materia Prevención de Lesiones por Déficit Musculoesquelético, con el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Me presento, soy el doctorante Federico Enrique Boacel Hernández. Nos encontramos en la Ciudad de México el día 19 de noviembre de 2023. Y bueno, el artículo del que vamos a hablar el día de hoy es el Comotio cordis en 2023. Y bueno, como introducción, este artículo nos habla sobre el caso de Damar Hamlin, jugador de los Buffalo Bills de fútbol americano, el cual se desploma 9 minutos después de un partido en la Liga Nacional de Fútbol Americano. En este caso se presenció cómo el jugador recibe un golpe directo en el pecho, posteriormente se pone de pie, da algunos pasos y se desploma en el campo. Los socorristas dentro del campo respondieron rápidamente y atendieron este colapso como un paro cardíaco. Dado que obviamente todos los jugadores de la NFL y de cualquier deporte de alto rendimiento reciben una evaluación médica profunda obligatoria, incluido obviamente un electrocardiograma antes de que se les permita iniciar cada temporada. Por lo tanto, una teoría predominante es que Damar Hamlin colapsó debido a un padecimiento cardíaco llamado comotio cordis. El comotio cordis es la tercera causa más común de muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes después de la miocardiopatía hipertrófica y las anomalías congénitas de la arteria coronaria. Debido al polémico video del jugador de fútbol americano que mencionamos, el comotio cordis pasó a primer plano de la atención de todo el público. Porque bueno, obviamente antes de que se hiciera famosa este padecimiento cardíaco, pues no había recibido atención, pero en el momento en que ante miles de aficionados, tanto en el estadio como a través de los televisores, observan cómo cae un jugador de fútbol americano, que en teoría son personas totalmente sanas, pues obviamente es de llamar mucho la atención. Y bueno, el comotio cordis ocurre más comúnmente en deportes competitivos, o sea, en deportes de alto rendimiento, que recreativos. Y este se define como un traumatismo mecánico y contundente en la pared anterior del tórax, que puede impactar el corazón y lo que hace es que provoca una conducción eléctrica anormal que conduce a un paro cardíaco. O sea, el comotio cordis se da en atletas que compiten en deportes de máxima exigencia y es un traumatismo mecánico, o sea, se da normalmente después de un golpe directo en el pecho, que obviamente no alcanza a atravesarlo, pero que sí causa una arritmia y una conducción eléctrica anormal. Esto es lo que conduce al paro cardíaco. En este artículo igualmente se destaca la importancia de enfermedad de células falciformes en atletas y se busca brindar a los entrenadores deportivos, entrenadores, médicos y todo el personal médico del equipo información actualizada sobre la epidemiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento del comotio cordis. Bien, ¿cómo definimos el comotio cordis? Proviene del latín que significa agitación del corazón. Uno de los primeros casos de este padecimiento proviene de un informe de un caso francés publicado en 1876, en el que un hombre cae directamente sobre su pecho en un accidente laboral y murió inmediatamente. Cuando se le realizó la autopsia, no se demostró ningún daño estructural cardíaco, aparte de hematomas en la pared torácica anterior, o sea, no tenía ninguna enfermedad cardíaca.
Simplemente al caer golpeó su pecho con el suelo y eso fue lo que provocó el comotio cordis y por ende la falla eléctrica del corazón que condujo al paro cardíaco. Posteriormente, en 1998, un periódico británico informó sobre otro de los primeros casos presuntos de comotio cordis en un menor, en el que un niño de 13 años murió después de ser golpeado en el pecho por una pelota de cricket. Para aprender más sobre este padecimiento, en 1995 se estableció el Registro Nacional de Comotio Cordis en Estados Unidos para recopilar todo tipo de información y retrospectiva sobre los casos de comotio cordis, para así poder aprender más sobre esta afección y mejorar esfuerzos de prevención que eviten obviamente que no haya más personas, sobre todo deportistas, que puedan fallecer a causa de este padecimiento. Durante las últimas 3 décadas ha habido un aumento significativo en la conciencia pública y el interés en el comotio cordis. Esto se atribuye obviamente al aumento de eventos deportivos televisados a nivel nacional y al aumento de redes sociales, donde fluye obviamente más rápido la información y más gente se va enterando sobre este tipo de sucesos. Haciendo una revisión retrospectiva, en el año 2009, de las muertes de 1.866 atletas jóvenes en un periodo de 27 años registrado en el Registro Nacional de Muerte Súbita de Atletas de Estados Unidos, se informó que 30 de las 65 muertes por comotio cordis ocurrieron durante el partido. En este registro el comotio cordis se diagnosticó basándose en los hallazgos de la autopsia y la historia, por ejemplo las circunstancias del colapso, que a menudo se derivan de relatos escritos o verbales a través de entrevistas con familiares, entrenadores y otros testigos. En Estados Unidos se notificaron un total de 7 casos de comotio cordis durante partidos de fútbol americano entre 1990 y 2010. La comotio cordis conduce a una arritmia letal que resulta de un traumatismo cerrado y no penetrante sobre el precordio o la pared torácica anterior. O sea, se da después de un golpe directo en el pecho que no atraviesa las costillas, no causa fracturas, no destruye ni atraviesa el corazón, pero sí el impacto produce una falla a nivel eléctrico en el corazón. Según modelos animales y datos de electrocardiograma iniciales y registrados en el campo o en el departamento de emergencias, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular son las arritmias más comunes. Asimismo, en el artículo se menciona que hay 2 informes de casos de fibrilación auricular resultante de un traumatismo cerrado en la pared torácica en atletas. Sin embargo, el electrocardiograma se obtuvo en el servicio de urgencias 25 minutos después de la coalición en un caso y en el campo en el segundo. Por lo tanto, no podemos saber a ciencia cierta si estos casos específicos son episodios verdaderos de comotio cordis, dado que la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular no se registraron inmediatamente después del evento, por lo tanto falta información que nos pueda confirmar que se trató de este padecimiento. Bien, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico adecuado de un comotio cordis? El diagnóstico de comotio cordis se realiza cuando hay los siguientes factores presentes. El primero es que se produjo un evento presenciado de contacto directo con la pared torácica y fue seguido por un paro cardíaco casi inmediato. Siempre debe de haber un impacto a nivel del pecho para que sea considerado como comotio cordis. Los registros del electrocardiograma en o alrededor del paro cardíaco deben demostrar fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Y estudios posteriores van a confirmar la ausencia de enfermedad cardíaca
estructural subyacente, isquemia, enfermedad del sistema de conducción o traumatismo miocardíaco en estudios de diagnóstico posteriores al paro en supervivientes o autopsias. O sea, no debe de haber rasgos de que hubo alguna enfermedad cardíaca previa o en el momento. Esta evaluación diagnóstica debe incluir una historia clínica detallada, un examen médico y exámenes de laboratorio. En la historia debemos incluir una comprensión detallada de si hubo síntomas prodrómicos y la historia obtenida de los testigos, historia médica pasada, antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, incluida muerte súbita, antecedentes sociales, incluido el consumo y o el uso recreativo de otras sustancias como por ejemplo el alcohol, drogas ilícitas, el uso de algún medicamento, alguna droga para mejorar el rendimiento deportivo, hierbas, medicamentos, etc. El examen médico debe incluir una evaluación cardiopulmonar para excluir enfermedades estructurales o miocardíacas. Y los estudios de diagnóstico deben incluir estudios de laboratorio básicos, exámenes toxicológicos, biomarcadores cardíacos, electrocardiograma, imágenes del tórax, tomografía computarizada de tórax e imágenes cardíacas. De igual forma se recomienda un cateterismo cardíaco. Se deben revisar los electrocardiogramas y los estudios de imágenes para identificar la presencia de canalopatías y cardiopatía estructural respectivamente. ¿Cuál es el tratamiento adecuado en el momento que se presenta un comotio cordis en algún deportista? Debe seguir el mismo tratamiento que un paro cardíaco. Después de que se reconoce el paro cardíaco, el sistema de respuesta de emergencia debe activarse con el uso temprano del desfibrilador externo automático y el inicio inmediato de la reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Reglamentariamente, para evitar que haya más muertes de deportistas, en las principales ligas de Estados Unidos ya hay un reglamento muy estricto sobre la presencia de médicos y cuerpos de rescate, cuerpos de emergencia, ambulancias, que deben de estar presentes en cada uno de los partidos para que haya una reacción inmediata en el caso de que algún jugador presente alguna reacción como esta, algún padecimiento o alguna lesión. Por ejemplo, en las grandes ligas existen que haya personal médico durante los partidos. En la NFL se requieren alrededor de 30 miembros del personal médico, incluidos observadores de entrenadores deportivos certificados, médicos ortopédicos y médicos. La Liga Nacional de Hockey de Estados Unidos exige al menos 3 médicos, 2 ambulancias y 2 desfibriladores externos automáticos que estén presentes en todos y cada uno de los partidos que se dan dentro de la temporada. La Liga Mayor de Béisbol de Estados Unidos exige que haya proveedores de atención médica en cada uno de los 28 estadios. Después de lograr el retorno de la circulación espontánea en el algoritmo de respuesta de emergencia, mientras la reanimación cardiopulmonar está en proceso, los pacientes deben de ser trasladados inmediatamente al servicio de urgencias más cercano para recibir el tratamiento adecuado. O sea, tenemos que brindar primeros auxilios al paciente que sufre traumatismo en el pecho y que lo lleva al paro cardíaco. Tenemos que mantener realizándole primeros auxilios y incluso en el traslado hacia el hospital seguirlos practicando para pues evitar que haya una muerte. Hay personas que ya han tenido más de un comotiocordis. Tenemos cierta evidencia de que la recurrencia del comotiocordis es extremadamente rara. Que se haya reportado solamente hay un caso de sospecha de un adolescente que haya tenido 2 sucesos de comotiocordis durante su vida.
En el primer episodio, un amigo le dio un puñetazo en la mitad del pecho y posteriormente perdió el conocimiento y dejó de respirar durante 10 a 15 segundos. Y después, ese mismo muchacho, en un segundo episodio, un año después, perdió el conocimiento, se puso azul después de ser golpeado en el pecho por una pelota de tenis llena de monedas. Recupera el conocimiento justo cuando se le estaba realizando la reanimación cardiopulmonar. No hay ningún dato que nos diga que alguien que sobrevivió a un comotio cordis tenga un mayor riesgo de posteriormente sufrir de arritmias o alguna muerte cardíaca súbita. Entonces no tiene caso que se le implante un desfibrilador automático. En las personas que han tenido un evento de comotio cordis dentro del deporte, el regreso al juego se analiza por parte del cuerpo médico y debe de ser individualizado. No podemos decir que todos los casos que hayan padecido un comotio cordis pueden regresar a practicar el deporte a nivel profesional, ni tampoco podríamos mencionar que de posterior a un caso de comotio cordis, lo ideal sería pensar en el retiro. Se debe de analizar caso por caso para ver cuál es la decisión más adecuada en función al caso específico del atleta al que le haya ocurrido este traumatismo. Y bueno, como conclusión, el 11 de enero del 2003, 9 días después de su paro cardíaco, Damar Hamlin fue dado de alta del hospital. 3 meses después, el 18 de abril del 2023, la NFL y sus médicos, tras haber hecho un análisis exhaustivo, le autorizaron reanudar sus actividades futbolísticas por completo y Hamlin informó en una entrevista que la causa de su colapso fue un comotio cordis. Su caso es un recordatorio fundamental de la importancia que tiene el reconocimiento rápido de un comotio cordis, así como una reanimación cardiopulmonar rápida y una desfibrilación temprana en el momento que haya la sospecha de un comotio cordis. Actualmente, desgraciadamente, las víctimas de paro cardíaco extrahospitalario reciben reanimación cardiopulmonar solo en un 40% de los casos y la desfibrilación desgraciadamente en solo 10% de los casos. Esto nos indica que es necesario mejorar la educación pública sobre este tipo de intervenciones claves para evitar la muerte en el caso de que haya un comotio cordis o un paro cardíaco. Este jugador sobrevivió al comotio cordis. Desgraciadamente muchos atletas terminan por fallecer. Por eso debe de haber cambios en las políticas y medidas de precaución para mejorar las tasas de supervivencia dentro de los deportistas principalmente. En este artículo los autores finalmente recomiendan mejorar la presentación de informes por parte de entrenadores deportivos, entrenadores médicos, personal de emergencias y todos los profesionales de la salud y crear procesos accesibles, estandarizados y electrónicos para facilitar la notificación de casos de paro cardíaco y enfermedades de células falciformes en atletas. También recomienda la presencia de al menos un profesional médico durante los eventos deportivos organizados y estos profesionales médicos deben estar al día con la certificación de soporte vital cardíaco avanzado y soporte vital básico y que todos los entrenadores, personal y jugadores reciban capacitación sobre el uso de reanimación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador externo automático. Debe de haber distribución en todos los lugares donde haya actividad física a nivel del alto rendimiento y un mantenimiento de un desfibrilador externo automático en todas las instalaciones deportivas. La capacitación específica en el uso de este aparato y los planes de acción de emergencia formalizadas, lo más probable es que conducirán a tasas de supervivencia mucho mayores. Y bueno, no me queda más que agradecer su atención
Los autores de este artículo es Penn Theodore y colaboradores. Y el artículo es Comoteocordis en 2023 en la revista Sports Medicine. Muchas gracias.